Amante Padre Celestial, te doy muchas gracias, Padre Santo, porque en este día tú nos has hablado, Señor, de distintas maneras a nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de estudiar estos versículos tuyos, Padre Santo, que han sido dados para que nosotros entendamos tu palabra y vivamos en ella y crezcamos en ella, Padre Santo. Te quiero rogar que estés en nuestro corazón, que nuestro entendimiento, Padre, sea abierto, que tengamos la facultad de recibir tu palabra y que en este momento, Señor, tú des a mi voz tu palabra, Señor, que no sea pensamiento humano, sino el tuyo, Padre Santo, para la edificación de cada uno de nosotros. Te ruego todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, en el pasaje que tenemos se marcan algunas cosas. En primer lugar, nos narra que el Señor Jesús entró a la barca, a una barca, ¿verdad? Y los discípulos de él ya estaban allí. Y empezó en el momento, probablemente cuando el Señor entró, empezó una tempestad. Y en la tempestad, pues, no debe haber sido algo bonito. Yo puedo imaginarme las embarcaciones de antes. Eran embarcaciones muy rudimentarias, muy pues sencillas, y el mar ha sido el mismo, ¿verdad? De siempre. Naturalmente una barca con poca protección y con los elementos que en aquel tiempo tenían, necesariamente fueron objeto de mucho temor cuando el mar se embravecía. Hemos recordado nosotros que ahora cuando vamos a una playa, por ahí de estas playitas chiquitas que tenemos en nuestro país, nos dicen, ahorita no pueden entrar al mar porque está picado, porque va a haber vientos, va a haber cosas así, y no lo hacemos. Pero en el tiempo del Señor Jesús, pues no había todos estos recursos que tenemos ahora. Y vemos a los discípulos entonces adentro de la barca, y en una tempestad que viene y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer, de la misma manera como el temor empieza a tomar forma en la vida de los discípulos, de tal manera que cuando ven al Señor dormido, descansando, en paz, pues ellos van con Él, ¿verdad? Y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Entonces, el Señor les contesta, pues despertó. Podemos entender cómo fue el momento, ¿verdad? De susto, de miedo de los discípulos. Y el Señor en paz, tranquilo, y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dice entonces, levantándose, el Señor reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Bueno, hoy vamos a aprender algo acerca de nuestra fe. Dice lo que estamos estudiando en esta mañana, dice que la tempestad en el mar pone a prueba la fe de los discípulos. Hemos aprendido que el Señor no nos tienta, el Señor no nos prueba, pero esto es una prueba de la fe de los discípulos. Y hay una cosa muy interesante que vamos a entender hoy. El Señor Jesús no les dice no tienen fe, sino les dice hombres de poca fe. Y esto es algo muy importante porque dice que cuando los discípulos, antes de entrar a la barca, estaban con el Señor. Y estando con el Señor, estaban todo el pasaje bíblico anterior nos muestra que los apóstoles estaban disfrutando de una fe plena en el Señor, ¿verdad? No se sentían solos, no se sentían en angustia, no se sentían en ninguna desesperación, hasta que entran a la barca. Y cuando la barca se mueve y se agita
porque viene una tempestad, empieza el temor. Y vamos a entender que esta partecita está hablando de una fe chiquita. Pero fíjense que esta fe chiquita es la que se enfrenta a la tempestad. Es la que se enfrenta a la muerte. Es la que se enfrenta en su pequeñez a una angustia que parece incredulidad. ¿Sí? Nosotros como personas y los discípulos en ese momento tenían esa fe chiquita. Y les dice el Señor, hombres de poca fe. Pero esa fe chiquita, que en un momento parece incredulidad, hace que recurran al Señor. Y ellos vienen y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos ya sabían que el Señor hacía eso, pero en su vida personal, en un momento particular de su vida, estaban viviendo un momento de crisis, ¿verdad? ¿Y qué hacen con su poca fe? Recurren al Señor. Y esto es algo que vamos a aprender en este momento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos momentos difíciles en nuestra vida, manejamos una fe chiquita, ¿verdad? Porque parece que todo es adverso. Parece que no nos resultan las verdades bíblicas, como que no aparecen por allí, ¿verdad? Y estamos luchando, estamos combatiendo con una fe pequeñita. Pero gracias a lo pequeñito de la fe, es que recurrimos al Señor. Esto es un principio muy hermoso que es la primera parte de lo que vamos a aprender esta mañana. Bueno, otra de las cosas que aprenderemos con mucha tingencia, decía el pastor Flores, que el único auxilio en la tribulación es la fe en la palabra. La fe puesta a prueba se asemeja mucho a la desesperación. Fíjense, hermanos, qué importante es que en el momento de que los apóstoles, los discípulos del Señor sienten angustia en su corazón y buscan al Señor, están creyendo que lo que Él diga es lo que les va a traer a ellos la paz y es lo que les va a hacer superar su tormenta. Y ellos claman desde el momento de la angustia como si fuera un momento de incredulidad, pero no es así. Ellos están creyendo en que el único que puede salvarlos es el Señor. Y de esa misma manera, hermanos, así como es pequeñita nuestra fe, toma fuerza y toma poder. Dice, cuando es tan pequeña y sin embargo da grandes resultados. Y no da grandes resultados porque uno esgrime la fe, sino porque lo que da el buen resultado es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros esgrimimos y estudiamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que va a hacer frente a nuestros problemas, a nuestras angustias, a nuestras necesidades. Es que nosotros estemos seguros de que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, así va a ser. Y mi fe chiquita, entonces va a tomar una fuerza muy grande. No mi fe, lo que yo pueda pensar como humano, sino el creer que la palabra de Dios es verdad. Esta es una de las cosas muy importantes para alcanzar la victoria. Fíjense, aquí nos mencionan mucho que la fe, por chiquita que sea, pues el Señor les dijo a sus discípulos, si tuvieran una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, harías prodigios, ¿verdad?
pero no por mi fe que yo soy capaz como humano de desarrollar, ¿no? Sino por la palabra que Él ha dicho. Dice, así como la fe alcanza la victoria según lo muestra el ejemplo de los discípulos de Cristo, ni bien vino el Señor y dio su orden a los vientos, la tempestad estaba vencida. Hemos escuchado en nuestras lecciones de escuela dominical que antes que terminemos de expresar nuestra necesidad a Dios a través de nuestra voz, Él ya tiene la respuesta. Y en la medida en que nuestra mente no se meta para sembrarnos incredulidad, por chiquita que sea nuestra fe, vamos a resultar victoriosos, porque no está basada en sí misma, sino en la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice que nuestra fe va a tomar victoria, por pequeña que sea, si nos asimos de la palabra. Y fíjense cómo esto trae una fuerza muy importante, porque Satanás, el enemigo de nuestras vidas, hermanos, tiene como meta apartarnos de Dios. Tiene como meta que no creamos en su palabra. Y a eso se dedica. A eso se dedica. Pero ¿saben una cosa? El Satanás conoce la palabra y le tiene miedo. Porque la palabra lo hace huir. La palabra lo lastima. No puede estar Satanás en donde está una fe victoriosa en Cristo Jesús. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, tomar la palabra de Dios, asirnos de ella. Dice el escritor sagrado que el Señor nos asió primero. Él primero nos cogió, nos detuvo, nos ha traído a Él. Y nosotros somos los que nos apartamos, nosotros somos los que nos desviamos. Pero con esa fe pequeñita podemos asirnos de su palabra y entonces tendremos una fe victoriosa. Dice la epístola que leímos nosotros, dice que debemos esgrimir la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Viene la armadura de Dios, leímos, ¿verdad? Toda la armadura de Dios y va diciendo qué corresponde a cada cosa. Pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y entonces tenemos que conocerla, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a esgrimirla? ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo vamos a resistir la prueba de la fe? Ya dijimos que no tiene que ver que si es una fe chiquita o una fe grande, porque en el Señor tenemos la victoria, la fe toma fuerza, pero si desconocemos la palabra, el oponente para vencer al otro, ¿qué hace? O para vencernos, nos desarma. Esa es la tarea de Satanás, desarmarnos. Y cuando nosotros estamos desarmados, somos incrédulos. Aunque sepamos quién es el Señor, aunque sepamos quién es el dueño de todo el universo, aunque sepamos que Dios ha ya vencido y derrotado a Satanás. Pero si no tenemos en nosotros el arma del Espíritu, que es la palabra, no podemos, no creemos, no podemos hablar de ella, ¿verdad? Dice aquí la escritura que el Señor les dijo, hombres de poca fe, y el Señor se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Para qué nos daría el Señor la palabra? ¿Nada más para conocerla? No, para defender. No, la palabra
de Dios es para darnos vida y para hacer frente a Satanás. Y dice que si hacemos frente a Satanás, él va a huir. Pero nosotros debemos creer, aún con esa fe chiquita que tenemos, debemos creer que esta es una verdad, porque el Señor lo hace. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que saber también. Si nosotros aplicamos este principio de la espada del Espíritu a todas nuestras circunstancias de vida, entonces, problemas grandes, problemas chicos, vamos a descansar en el Señor. De ahí el salmo que dice, Señor, mi alma reposa en ti. Tú eres mi escudo, tú eres mi roca y mi salvación. No resbalaré. Más adelantito en el mismo salmo dice, no resbalaré mucho. Claro que resbalo porque tengo una fe así, chiquita, pero esgrimiendo la palabra, la espada del Espíritu, entonces hace que nuestra fe crezca y enfrentemos las situaciones difíciles. Estamos hablando nosotros de situaciones difíciles. Hay dos partes en nuestra fe. Fíjense, si el Señor, más bien, si no hubiera llegado la tempestad, los discípulos, como en otras ocasiones, ¿verdad? Subían a la barca y bajaban de la barca y seguían su vida diaria. Pero en esa ocasión hubo la tempestad para poner a prueba su fe. ¿Qué tanto? Y se dieron cuenta que tanta fe era. Se dieron cuenta que era una fe chiquita. Bueno, en nuestra vida dice aquí que hay dos momentos en la fe. Dice, solo en la lucha la fe revela lo que en verdad es. Hay dos momentos en la fe. Uno, en un tiempo de paz. Qué bonito es no tener problemas, ¿verdad? Y conocemos la palabra de Dios y hablamos de la fe y hablamos de las certezas y hablamos de todo lo que el Señor nos promete en su palabra y de todo lo que nos hace tener vida. Es una primera parte, muy contentos, muy bonito. Dice aquí el doctor Lutero que nosotros hagamos buen uso de ese tiempo cuando no tenemos problemas, para aprender más la palabra de Dios, ¿sí? Pero viene un segundo momento, que es el momento de guerra. Y el momento de guerra es contra, dice la Escritura, contra principados, contra potestades. No es nada más con tu suegra, no es nada más con tu cuñada, no es nada más con tus hijos o con tus vecinos. ¿Ellos qué? Ni cuentan las personas. Es contra Satanás, el enemigo de nuestras vidas que nos quiere apartar de Dios. Y hay que guerrear. Hay que guerrear. Y en la guerra, con una fe que parece ser incrédula, que parece ser que no creo, ¿verdad? Nos vamos a asir de la palabra. Dice el doctor Lutero, no digas que no tienes fe. En el momento de guerra, me está viniendo una situación difícil, no la puedo asimilar, me cuesta mucho trabajo y debo saber que estoy en el tiempo de guerra, con una fe chiquita, pero estoy creyendo en el Señor, estoy creyendo en su palabra y es esta creencia en la palabra de Dios, afianzándonos de ella, como tendremos la victoria. El tiempo de guerra es muy importante, hermanos. Si no, ¿cuándo se pone a prueba la fe? Yo pienso que este sermón del doctor Lutero fue muy importante. ¿Saben por qué? Porque fue dado cuando empezó toda la revuelta que trajo la Reforma.
Y la gente decía, Lutero tiene la culpa y la palabra que está predicando tiene la culpa. Y los principales que decían esto eran pues las autoridades eclesiásticas. Y decía él, ¿a qué no? Porque el evangelio, que es lo que predicamos, el evangelio es paz, el evangelio es gozo, el evangelio es victoria. Ese es el evangelio. Son buenas nuevas de salvación. Y todo esto que pasa, todo lo que es, ustedes saben que estuvo la guerra de los campesinos y hubo destrozos y hubo tantas situaciones, lo culpaban a él y dijo, no, es Satanás. Debemos entender que es Satanás el que se opone al evangelio. Aquí dice, cuando el Señor entró a la barca empezó la tempestad. Pero el Señor no era la tempestad, ¿verdad? Y cuando el evangelio entra a nuestras familias, hermanos, ¿qué pasa? Empieza la tempestad. Empieza la tempestad desde adentro de mi corazón, desde aquí. Ya no pienso en mi familia, en mí. Empieza la tempestad. ¿Por qué? Porque antes estaba en bonanza. A todo le decía sí, a nada le decía no. Estábamos muy en paz, pero empieza el evangelio a entrar a nuestro corazón. El evangelio es paz, es gozo, es todo lo que es vida. El Señor dijo, yo, ¿cómo vine para darles vida y vida en abundancia? Pero la tempestad está, ¿verdad? Y dice, no es el Señor el que trae el problema, es la vida nuestra apartada de Dios la que trae el conflicto. Pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una palabra de victoria. Yo he vencido al mundo. Esa tempestad que hay en tu vida, que hay en tu corazón, que hay en tu familia, porque el evangelio entra, es paz, es gozo. Y el Señor dijo, no he venido a traer paz, ¿verdad? Dijo, sino división. Pero por esto, porque la gente ama más las tinieblas que la luz, porque no quiere que sus obras sean evidentes. Entonces, no, el evangelio te trae lo que es el evangelio, pero uno es el que hace una tempestad en donde solo el Señor puede transformarla. Dice, la palabra de Dios es el arma de la fe. La espada del Espíritu, el diablo la conoce muy bien. Cuando te encuentres en una aflicción, en un problema, en una tempestad, debes saber que es Satanás. Y dice Lutero, y no va a tener ningún cuidadito contigo. Te va a dar, ¿sí? Te va a dar duro. Ya sabes que es Satanás. Y sabes que tienes una fe pequeña, pero sabes que tienes un Dios muy grande. Y que lo que Él dice es verdad. Y si tú dices, Señor, yo me afianzo de esa fe, no sé cómo va a pasar, no sé cómo le vas a hacer, pero tú vas a tener la victoria en esto. Y fíjense que no solo hace el cambio allá afuera, lo hace en nosotros. Muchas veces guerreamos, hermanos, con un pensamiento no correcto. Creemos que estamos bien. Por eso tenemos que esgrimir la palabra de Dios, por eso tenemos que estudiarla. Si no leímos la palabra, entonces ¿cómo enfrentamos al maligno? ¿Sí han pensado en eso, hermano? Cuando nos da la flojera de leer la Biblia, cuando nos da la flojera de ir al templo, cuando nos da la flojera de estudiar, de los estudios bíblicos, de reunirnos, ahí andamos como el alma, ¿verdad?, en pena, pero sin saber que está muerta. No, nosotros necesitamos de la palabra diario.
porque es ella, la creencia en ella, la que nos va a dar la victoria de nuestra fe. Dice aquí que, voy a leerlo textualmente, dice: has de saber que nuestro poder y nuestro valor estriban no en nuestras obras, no porque oras, sino en la fe. Siempre, por supuesto, que conectes tu fe a la palabra que es nuestra santidad y nuestra victoria. ¿Sí? Porque después estamos creyendo que es fe lo que estamos hablando y es un pensamiento personal. A veces, dice aquí en lo que sigue, dice: la fuerza de la fe radica en Cristo, no en los cristianos. La fe en la palabra, no en el propio sentir, hace que seamos cristianos, porque luego nos confundimos y nos adjudicamos el bien. Voy a orar y esto va a salir. Estoy creyendo en mí, ¿verdad? No. Yo digo, voy a orar en el nombre del Señor y Él va a darnos victoria. Él es el que lo va a hacer. Y esgrimo su palabra, porque si a este libro lo conozco y lo reconozco como palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Y aquí está escrito lo que Dios quiere para mí en ese problema chiquito, grandote, mayúsculo que tenemos. Qué importante, hermanos, es que en este libro encontremos de verdad la solución a nuestro problema. El que sea. Yo me sorprendía en la semana porque hay por allí un actor cómico, leonés, que lo oí dar su testimonio. Un testimonio que a mí se me hizo como muy simple, pero se los voy a decir. Dice que él estaba aquí en el donde y recibió una Biblia de los Gedeones. Dice: no es de nosotros los católicos, es de los Gedeones, pero a mí no me importa, dijo él. El caso es que abrí la Biblia y puse el dedo. Y cuando leo lo que dice allí, no te acuerdas exactamente qué palabra era la que decía: escucha, Teófilo, o a ti te hablo, Teófilo. Ajá. Y él se llama Teófilo. Y él se llama Teófilo, ¿verdad? Entonces vio eso y se sorprendió como una primera vez. Y dice que fue a otro lado, su vida normal. Y reconoció en algún lugar donde estuvo otra vez el libro negro. Y lo abre y vuelve a estar allí la palabra. Y dice: te hablo a ti. Es el apóstol San Pablo, ¿verdad? Y él llora. ¿Cómo cosa tan chiquita impactó su vida? ¿Verdad? Pero no debe quedarse en la emoción, hermanos. Muchas veces nos predican muy bonito y decimos: ay, qué cosa tan sublime, pero no creció nuestra fe. Nos quedamos con lo bonito del evangelio, con lo bonito de la palabra, pero se va. No radica en nosotros, radica en el Señor, en nuestro Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado. Dice: se es cristiano por asirse de la palabra y ese asirse de la palabra se hace sola y exclusivamente por medio de la fe, no por emociones. ¿Sí? No por emociones, eso debe quedar muy clarito. Dice: porque cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, nuestra pequeñez, entonces tenemos una oportunidad de crecer en la fe. Y va a ser entonces una fe victoriosa. Dice aquí la palabra que el único auxilio entonces lo vamos a tener a través de la fe, a través de la palabra. Dice: la fe necesariamente está expuesta a conflictos. Hermanos, a veces nos vamos bien seguros de lo que aprendimos en el templo, ¿verdad? Y llegamos a la casa a la primera lucha. A la primera lucha, dice, porque aparecen disturbios allí. Y luego le entramos.
al asunto. Le entramos al asunto y oímos la vocecita de Satanás que dice, ¿de qué te sirvió ir al templo? ¿Para qué tú lees y lees la palabra? No le hagan caso, hermanos. A esas que nosotros mismos decimos, hay tanto que voy y sigo lo mismo. Satanás es el enemigo de nuestra vida y él quiere apartarnos del Señor. Esa es su tarea, ¿verdad? Entonces, el viento, la tempestad, todo lo que venga en el momento de guerra, lo podemos vencer creyendo en la palabra del Señor. Y eso es lo hermoso, hermanos. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido. ¿Cuál? La fe. La fe. Y la fe debe estar sustentada en la palabra de Dios, ¿verdad? La tarea de Satanás, dice, es levantar la tempestad, mover la barca y nos angolotea. Pero hermanos, cuando sintamos todas estas situaciones, acordémonos que estamos en guerra. Dice el doctor Lutero, en la guerra no hay alegría, no hay baile. En la guerra tienes que estar vigilando, tienes que estar atento, ¿verdad? Pero el Señor es el que está contigo. Dice, el Evangelio de por sí es un mensaje de paz que nos enseña todo lo bueno. El mal, dice, el mar con el Señor se tranquilizó. A una voz de nuestro Dios, el mar quedó tranquilo. Y así van a ser en nuestras cosas, en nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, dice el doctor Lutero, este sermón, esto que él preparó, es para cristianos, ¿sí? Dijo, la fe, esta de la que hablamos, la fe que resulta victoriosa, es para cristianos, no para no cristianos, ¿verdad? Porque ellos no tienen fe, dice el apóstol San Pablo, no de todos es la fe, ¿verdad? Ahora, vamos a Efesios 6. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura. ¿Sí? Y fíjense el texto que hablamos hace un momento, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas. ¿Las personas qué? No. Dice, tenemos la lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la guerra, pero el Señor es el que toma la victoria, ¿sí? Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es la segunda vez que nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, me golpeó, ¿verdad? Dice, el diablo te ha llamado para zarandearte como trigo, pero yo he pedido por ti que tu fe no falte. ¿Y qué? No te quedes allí. Dice, cuando hayas sido restaurado, regresa a tus hermanos y háblales, da el testimonio. Tuviste una guerra contra las huestes celestiales, contra Satanás. Testifica lo que Dios hizo en tu vida. Testifícalo. Acuérdate de los versículos que te dieron victoria, de esa palabra de Dios que está escrita para ti y platícala. No te quedes mudo. Dice, porque entonces es cuando estamos firmes, ¿verdad?
¿Se acuerdan de esos jueguitos que tenían los niños chiquitos que le ponen una pesita por dentro y nunca se caen? Y le hacemos por más y se tambalean casi, pero se regresan a su postura. Vean al cristiano, ¿verdad? Satanás dice, no va a tener, dice el doctor Lutero, no va a tener compasión. Él te va a dar porque quiere apartarte de Dios. Pero dice, habiendo pasado esto, está firme. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura. Con la palabra de Dios vamos a resistir a Satanás. Qué hermoso dice aquí el doctor Lutero. Por eso el apóstol San Pablo dijo, me gloriaré más en mis debilidades. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo no habíamos entendido tal vez esta grandeza? Voy a gozarme en mi debilidad, porque entonces el Señor se pone de manifiesto, ¿verdad? Qué hermoso. La última parte dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué completo está esta palabra, ¿verdad? Qué completa. Entonces, cuando nos veamos en tribulación, en problemas, sabemos que está nuestra fe creciendo y vamos a vencer. No nos desesperemos, no pensemos mal, que el Señor ya nos dejó. Este himno, qué bonito es, ¿verdad? Dice, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma. Hermanos, los jóvenes, los veo jóvenes y felices. Pero ya vamos creciendo y las luchas ya empiezan, ¿verdad? Y cuando ya somos adultos, hay tanta lucha. Dice, las luchas del alma, ¿las haces qué? Cesar. Y así la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza, nuestra fortaleza está en la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito que de un pensamiento sencillito, ¿por qué estáis así, hombres de poca fe? Podamos entender que con el Señor nuestra fe triunfa, por chiquita que sea, ¿verdad? Bueno, vamos a orar una vez más. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque, Padre, en estas verdades tuyas, verdades bíblicas que nos dan vida, Señor, no solamente la certeza de nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor, sino en que podemos, Padre Santo, usar tu palabra, Padre, para resistir al maligno. Usar de ti, Padre, todo lo que tú nos das, creyendo, Señor, que es verdad porque tú lo dices. Señor, llévanos a ti a una experiencia sublime a cada uno de nosotros, que en las siguientes luchas que tengamos sepamos, Padre, que tú estás y tú calmas la tempestad y tú estás haciendo que nuestra fe crezca. Señor, permítenos gozarnos en nuestras debilidades para que tu poder se perfeccione allí. Todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén.